Bien bonito, cuaderno de español. Bien lindo decorado, hijo. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. 2 minuticos, chiquilines. 2 minuticos y pasamos a copiar el mapa de periodo. Teacher, pero Que canten, déjanos 10 minutos. No, 10 no, 10 es mucho. Teacher, 10 minutos. 2 minuticos para terminar el fourth term bien Entonces, lindo. teacher, ya Con sé. colorcitos y bien bonito. Ese folder teacher, ese es para los chiquitos. Listo, estirando nuestras rodillas. A la una. Es para chiquitos. ¿Listo? A ver, Laurita, hagámoslo. Ay. Listo, arriba. Café. Estírense. Baja, rodillas. Baja, Laurita, baja. Tócate las rodillas. One moment. Se trabó. Yo también me trabé. Si él se traba, yo me trabo. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Rodillas. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Teacher, ¿sabes quién toca más la Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Muy bien. Muevan las
las piernas, con las rodillas, brazos Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Muy bien, excelente. Miremos la pared, hijitos. La pared 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lubriquen los ojitos parpadeando. 8, 9 y 10. ¿Por qué no hacemos esto? Lo que Vayan al baño rápido, todos en 2 minutos. Corran. Y teacher, ahorita podemos hacer un ejercicio que la teacher mirar hasta un lugar lejos y quedar con los ojos abiertos. Bueno, ve al baño, Por Laura. 20 segundos. Pero yo voy a tomar agua. No ir al baño. Yo prefiero quedarme. Yo no tengo sed. ¿Tú a qué hora subes el video a YouTube? A la 1, mi amor. ¿A la 1 de la mañana? ¿O a la 1 de la tarde? A la 1 de la tarde recién salimos de clases. Bueno. Es que yo no alcancé a terminar. ¿Qué tal puede levantarse uno muy temprano? ¿Sabías que puedes hacer 2 veces, muchas veces? Mira, teacher, qué organizado. Sí, amor. Así, profe. Espera, profe. Mira. Espera. Listo, ya volvimos todos. Muy bien, Martínez. Muy bien, Martínez, Emily. Pero espera, que quiero mostrar una cosa. Intentar una cosa. ¿Sí viste, profe? Me hazle cuadros, Emily. Señora, Hazle cuadros, mi amor. ¿Ya estamos todos? Listo, hijitos. Les voy a compartir lo que es la clase. Vamos a empezar. Bueno, Jerónimo Pérez, ¿qué entiendes tú por teatro, mi amor? ¿Qué crees que es teatro? ¿Teatro? Sí, ¿qué se te ocurre cuando tú dices la palabra teatro? Se me ocurre irme hasta el año 128, creo que después de Cristo en Grecia. Listo, mi amor. ¿Qué entiendes tú por teatro desde aquella época? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es Para eso? mí el teatro sería el término sería un lugar donde como que hacen como una especie de obra. Una especie de obra, listo. Emily, gracias, amor. Para ti, ¿qué es teatro? ¿Qué es teatro, Emily? ¿Qué entiendes por teatro? teatro es una obra que realizan personajes y que a veces puede ser fantástica, o sea, que no existe. Muy bien, ¿Y listo. puedo decir algo? Pedrito, ¿qué entiendes tú por teatro? Pedrito. Sarita, ¿qué entiendes tú por teatro? Yo entiendo por teatro que en ese lugar llamado teatro se hacen obras. Por ejemplo, pueden ser de un
escritor, que por ejemplo las historias de William Shakespeare, por ejemplo, Romeo y Julieta. Muy bien. Excelente. Laura Vallejo, ¿qué es teatro para ti? El teatro para mí es como un cuento o una fábula, pero corta. Y David Rojas, está levantándome la mano. ¿Qué entiendes por teatro, mi amor? Por teatro lo primero que se me va a la cabeza es donde uno va y ve películas o ve cosas. Resulta que el teatro también es un género literario como la poesía, como los cuentos, como las fábulas. Es una narración o un género literario que se escribe en un libreto para luego ser representada ante un público. El teatro son obras que se plasman en un papel con personajes que se disfrazan, personifican a otras personas, como lo muestran las imágenes y como lo dijo Sarita Olaya. Hacen el papel de otra persona, ¿cierto? En las novelas nosotros vemos actrices o actores. Cerramos micrófonos, gracias. En las novelas nosotros vemos actores o actrices que personifican un papel. Ellos, igual que los actores del teatro, se aprenden un libreto, que es un papel en donde cada una de las líneas dice qué debe decir. No crean que lo que los personajes dicen en un teatro es inventado, no. Eso es puesto en un libreto. Las herramientas que tiene el teatro son varias. Dentro de ellas tenemos el escenario, que es lo que vemos aquí, ¿cierto? Que es donde se desarrolla la obra teatral, donde el público asiste. Unos espectadores, como lo vemos aquí, se lo voy a ir señalando para que vean. Entonces tenemos primero un teatro o un escenario, que se lo estoy señalando aquí, que es donde los actores y las actrices pues desarrollan la función, ¿cierto? Después tenemos unos espectadores o un público, que son las personas que observan o aplauden o asisten a ese evento, ¿cierto? Ese es el público. El teatro también tiene una escenografía, que es lo que vemos aquí. ¿Qué es una escenografía? Una escenografía, teacher, es la ambientación que se le da al lugar. Si digamos yo voy a representar, Emily, la obra de Caperucita Roja, ¿qué crees que debe haber en la escenografía? ¿Cómo debe estar decorado? pues hay que poner florecitas. Eso. Exacto. Si yo voy a contar Para la las flores de Caperucita, la pues, abuela. muy bien, una casa de una abuela, un bosque. No voy a poner una casa de los 7 enanos porque estoy representando una historia de Caperucita, ¿cierto? Y los actores y las actrices, que son las que ustedes ven aquí, que son personas que se disfrazan o personifican a un actor después de que se aprenden un libreto. Un libreto es ese papel en el que los actores se guían, con el que los actores se guían. Entonces, si por lo menos la obra se llama Caperucita Roja, que es lo que yo estoy escribiendo aquí, Caperucita, ¿listo? Entonces aquí dice, lobo, habla el lobo. Hay guión porque los guiones nos indican que hay diálogos. El lobo dice, hola Caperucita. Teacher, y yo he visto que dentro de esos libretos hay unas cositas que están entre paréntesis. ¿Qué son? Bueno, aquí no veo dónde está el paréntesis. Por ejemplo, Esas cositas que están entre paréntesis, por ejemplo, si yo digo aquí, entra gruñendo. Ya voy, mi amor, ya te escucho. Entra gruñendo. Si ustedes ven en este libreto, ¿cierto? Si ustedes ven en este libreto, dice Caperucita, entra el lobo. Cuando hay esto que les voy a poner con amarillo, que está entre paréntesis, esas partes del libreto se llaman acotaciones. Mírenla. En las acotaciones siempre están entre paréntesis, así y así. Teacher, ¿y por qué están entre paréntesis? Porque son las acciones que hace el actor.
Solo Es que- decir, el lobo en esa obra no va a entrar diciendo, entra gruñendo, no, sino él hace, ¡hola, Caperucita! ¿Cierto? Las acciones dentro de los paréntesis, o sea, las acotaciones, nos indican como actores o le indican al actor o a la actriz qué ¿Cómo debe función entrar a la debe escena? hacer. Ahí no puede decir entra gruñendo, puede decir levanta una ceja, puede decir entra gritando, puede decir susurra, digamos, hola caperucita roja. Si ese paréntesis dijera susurro. Entonces las acotaciones ellos nos indican qué hace el actor en la escenografía. Dime, Emily. Yo he visto, es que en las obras de teatro que yo he realizado, pues nos dieron el libreto y también en esos paréntesis, por ejemplo, puede marcar cuando, por ejemplo, después de ese diálogo empieza una canción, ¿no? Perfecto, también. Aquí tenemos los elementos del teatro. Escenografía, actores, iluminación, libreto. Vamos a abrir Open Your Book at the page number 75 y ahí vamos a complementar lo que les estoy diciendo. Te Dime, mi digo amor. algo lo que me dijo la teacher cuando nosotros estábamos en teatro, que tocaba hacer las expresiones que decían ahí. Claro, toca hacerlas. No es leerlas, no es que entra Caperucita brava, no, entonces Caperucita entra siendo cara brava. Listo, leamos, David Roa, léeme el teatro y sus elementos. El teatro y sus ¿En qué elementos. página? 74, amor. El teatro es un género literario que se escribe para posteriormente ser representado como un espectáculo. A diferencia de los textos narrativos y líricos, los autores de obras de teatro o textos dramáticos escriben pensando que estos serán representados por unos actores frente a un público. Sigue, gracias, mi amor. Sigue Laura Valentina Buitrago. La obra de teatro. La obra de teatro. En las obras de teatro, las historias se cuentan por medio de los diálogos entre los personajes y Por las favor, acotaciones. subrayan esa parte, hijos, gracias. Eso es lo que es una obra de teatro. ¿Sigo, teacher? Las historias se encuentran por medio de los diálogos entre los personajes y las acotaciones que ya les expliqué qué son. Sigue, Laurita. El diálogo, los diálogos son conversaciones en las que los personajes manifiestan sus ideas y opiniones. Cada intervención de un personaje en un diálogo se llama parlamento. Listo, entonces si yo estoy representando la obra de Caperucita, yo voy a hacer el lobo, yo le digo a Laura Valentina, tú vas a hacer Caperucita, toma tu libreto y apréndete tu parlamento. Tu parlamento es lo que ella se tiene que aprender para decir. Listo, léeme las acotaciones, léemelas por favor, Santiago Peña. Teacher, ¿es lo mismo que el libreto? Sí, es lo mismo. Mira, es que el libreto se llama el papel, como tal, el papel. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí les voy a mostrar. Este es un libreto, miren. Este es un Las libreto. acotaciones son indicaciones que el autor de la obra... Regálame un segundo, Santi, escribe espérame que yo quiero que lo tengan claro. El libreto es este que les voy a mostrar. Este es el libreto, como ustedes lo ven aquí. Mira, aquí dice, cuando habla la niña 1, el niño 2, la niña, el niño. Y el parlamento, Emily, es el tuyo, el que tú te tienes que aprender. Entonces, lo que ustedes ven aquí cuando llega la noche, esto es un libreto. Mi parlamento es, si yo, Paola Reyes, soy la luna. Entonces, yo me tengo que aprender el parlamento de la luna porque ese es mi papel. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, Ahora sí, el sigue, mi amor. libreto trae los diálogos de todos, en De cambio, todos. el Exacto. parlamento es solo los de Muy bien, del muy bien. personaje. El libreto es todo el libreto de la obra. Y mi parlamento es lo que yo tengo que decir. Léeme las acotaciones, Santiago Peña, por favor.
Las acotaciones son indicaciones que el autor de la obra escribe entre paréntesis para precisar las acciones y reacciones de los personajes, sus gestos y actitudes, lo que sucede antes y después, y mientras interactúan, igual que otros detalles como la decoración, los cambios de horario y clima. Observa el siguiente ejemplo tomado del texto cuando llega la noche. Subrayen Madre, por favor, nombre ya Santi, del gracias. personaje que Subrayen por interviene en la favor qué escena. son las acotaciones. Las acotaciones son las indicaciones entre paréntesis que indican las acciones del personaje. Los gestos. Si digamos necesitamos que Caperucita entre brava, entonces una acotación dirá entra con la ceja arriba, o entra gruñendo, o entra haciendo mala cara, o entra con mala actitud, o entra, ¿ok? Tengo ¿Listo? una pregunta. Pregúntame. Hay unas partes que dicen escena 1, escena 2. Sí. Esas son, algunas obras teatrales son muy extensas, Laurita. Por lo que Son son extensas, larguísimas. se hacen por escenas. O sea, son muy largas. Se hacen por momentos, por escena 1, y la escena 1 Teacher, ¿es tiene como una ambientación, película? sí, algo así, pero dramatizada. Entonces aquí, miren, aquí vemos un parlamento, el parlamento de la madre. La madre es el nombre del personaje que va a hablar en la escena. La acotación es la que está en morado, que dice, en esta acotación se indica que él habla en voz baja. Y el parlamento es lo que la madre va a decir. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro. Emily, léeme los personajes, amor. Los personajes. Los personajes representan seres ficticios que aparecen en obras de teatro, cuentos, fábulas, mitos, etc. Pueden ser seres humanos, animales o seres fantásticos. En el caso de cuando llega la noche, los personajes son seres humanos, la niña, el niño, el padre y la madre. Objetos personificados, el osito de peluche y la luna. Seres fantásticos, la bruja. Okay. En el teatro, los personajes son creados para ser representados por los actores. Los personajes solo existen en los textos literarios, son seres imaginarios, es decir, ficticios. Los actores son seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso que se encargan de interpretar a los personajes. Perfecto. Esos son los personajes. Los personajes representan seres ficticios, o sea, seres que no existen. Por eso se llama personificar, porque ellos se inventan a esas personas. Entonces, no, que necesito representar una obra en donde una mamá abandona a sus hijos y el papá los coge. Eso no existe, es producto de la imaginación del director de la obra, del que escribe el libreto, pero no es que exista. Vamos ahí en personajes a subrayar quiénes son los personajes. Son seres ficticios, no existen. Seres que los directores se inventan, pero pueden ser reales, o sea, pueden ser reales una mamá, un papá, unos hermanos, o ficticios, una bruja, un gnomo, bueno, ¿ok? Un lobo. Un lobo que habla, bueno, como Caperucita. Listo. Léeme, por favor, Isabela Salazar, la actuación. La actuación. Seguro has jugado con tus amigos o compañeros a dejar de ser tú mismo por un momento para convertirte en un personaje. Tal vez un animal o un ser fantástico. Cada vez que eres un león o un superhéroe. Dejas de actuar como normalmente lo haces y te transformas en un personaje. Piensas en las acciones que haría tu personaje, en cómo caminaría y en la manera como hablaría. Eso es actuar. Eso es actuar. Actuar es comportarme como otro ser, otra persona. Listo, Gabriela Rubiano, léeme la actuación. Teacher, no estoy oyendo. La actuación. La actuación. Seguro que has jugado con tus amigos No, o debajo, mi compañeros. amor. La actuación es la interpretación. La actuación es la interpretación que realiza un actor de un personaje en una obra de teatro, en una película o un programa de televisión. Ya sabemos qué es actuar, subrayen qué es la actuación. La actuación es la interpretación
que realiza un actor. ¿Puedo una leer? persona. Sí, mi amor, lee los actores. Teacher, ¿puedo leer? Los actores son las personas encargadas de dar vida a los personajes. Ellos estudian cómo se comportan sus personajes y exploran cómo serían sus voces para construir su carácter y personalidad, es decir, su manera de ser, actuar, por ejemplo. Y de actuar. Entonces, miren lo que dice ahí, subrayen eso que es súper importante. Miren lo que dice. ¿Cómo se portan o cómo serían sus voces? Si yo voy a ser un león que se come a Caperucita, no puedo decirle, hola Caperucita, ¿cómo estás de bonita? Te voy a comer. No, tengo que expresar hay su que hablar voz, su furia. gruesa. Oh, Caperucita, estás muy deliciosa y te voy a comer. Uno tiene que hacer las voces. Las voces son supremamente importantes en el teatro, importantes, porque así podemos diferenciar qué personaje está hablando, cómo debo actuar. Si soy una niña tiernita, no voy a hablar brava, voy a decir, buenos días, voy a hablar queridamente, voy a hablar tiernamente, ¿cierto? Porque eso va en el actor y en el personaje que yo estoy representando. Muy bien, eso es muy importante. Aquí tenemos, si el personaje es un enano, es posible que tenga la voz aguda y tierna. O sea, hola, amiguitos, muy buenos días. Pero si el personaje es un gigante, tal vez tenga la voz gruesa y grave. Buenos días, niños. Algo así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí puedo leer el director? De la voz de cada personaje. Sarita, hola, ya lee el director. ¿Qué papel cumple el director? El director. Para que una obra sea exitosa es muy importante que tenga un director. El director, como su nombre lo indica, es la persona encargada de dirigir la obra. Su principal función es orientar la actuación de los actores, guiar sus acciones y la manera como expresan sus emociones, sentimientos e ideas. También da indicaciones a las personas que preparan el escenario, las luces, los sonidos, etc. Perfecto. Como su nombre lo indica, ¿el director qué hace? Pues dirige. ¿Qué dirige? Que la escenografía esté al día, que la iluminación, que todos los actores hayan aprendido su parlamento. Dirige, exacto, que la obra esté bien hecha, que la escenografía, que el maquillaje de los actores, que el vestuario, que la iluminación, que usted va aquí, usted va allá. Eso hace el director. El escenario. Dirigir. Vamos a escuchar y para complementar lo que es otras herramientas del teatro. Atentos, por favor. Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: ¡Ah, Caperucita! ¡Qué hermosa capa roja tienes!
¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Acotaciones. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? La tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Vamos a hacer teatro. Dice así. Catrín. Cuando llega la noche, la escena comienza en la oscuridad. Ya no quiero escuchar ni un ruido. A dormir. Buenas noches. David. Yo quiero ser el padre. No, yo no quiero. Hasta mañana, que descansen. Y se oye una puerta que se cierra. ¿Estás dormido? Sí, Pues yo no. ¿Me dejas dormir contigo? los niños mayores duermen solos. Es que tengo miedo. Uy, pues yo me tapo hasta la cabeza del miedo que tengo. Porque cuando llega la noche, En ese momento se ilumina la escena y entra la luna. cuando llega la noche me pongo a trabajar. Y siempre lo mismo. Qué fastidio. Unos días debo salir llenita y otros más flacucha. Y se dirige a la niña amablemente. ¿Y a ti qué te pasa por la noche? Que no puedo dormir. Es que los dos tenemos miedo. ¿Qué tal si duermes con un muñeco? Y en ese momento se levanta de la cama un osito. Pero ya lo hace. Duerme conmigo. Sorprendida. No sabía que hablabas. Y tampoco sabes que también tengo miedo. Y que por eso duermo abrazado a ti. Vaya, vaya. Así que tenemos aquí a 2 niños y un osito miedosos. Los niños y el osito asienten con la cabeza, pero Pero, ¿a qué le tienen miedo? Que venga la bruja que sale del armario. amenazadora. Soy la bruja de las pesadillas. ¡Soy la bruja de las pesadillas! ¿Esta es la bruja? Si es solo un abrigo que está pegada en el armario. Con cara de enojo. Vaya, ya me han descubierto. Como ves, todas son fantasías, no hay que temer. A veces la imaginación nos juega malas pasadas. Puede que tengas razón, pero la culpa de todo la tiene la oscuridad. Sí,
La oscuridad es lo más terrible. Cuando se hace de día, yo ya no tengo miedo. Eso es porque no se han fijado bien. Siempre hay algo de luz. Y en ese momento entran las estrellas y la escena se ilumina más. Como ves, la noche es mágica. Es el reino de los sueños donde todo puede suceder. Las cosas más bonitas, las situaciones más extrañas y las aventuras más divertidas. Y se abre la puerta y se asoman los padres. Bajando la voz. Se han dormido enseguida. Ya no se mueven. Y luego dicen que tienen miedo. Y se cierra la puerta. ¡Bravo! Te faltó algo. ¿Se dan cuenta, hijos? Entonces, cada uno dice su parlamento, pues es por lo que estamos en lo virtual, ¿no? Si estuviéramos en el salón, podríamos hacer todos los movimientos que dicen las acotaciones. Listo, ya que leímos esa obra teatral, que es una escena en donde unos niños sienten miedo por la oscuridad y llega un osito e interviene, cada uno solito en estos 15 minuticos de clase que quedan, me va por favor a resolver páginas 72 y 73. Solitos, no sin desconectarse, por favor. Les pongo musiquita. Dice, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? Cada uno marque la respuesta correcta. Colorea el grupo de palabras que se le nombran a todos los personajes del texto. Dibuja la figura que los niños creen ver en la oscuridad a partir de la descripción que ellos hacen. Encierra las opciones que completan los siguientes enunciados según el texto. Enumera el orden en que pasó todo. Escribe el nombre del personaje que dice cada parlamento. Responde a qué le tienen miedo los niños. Tienen exactamente 17 minuticos exactos para trabajarlo. Ya, háganlo. Mientras les pongo musiquita de fondo para que lo hagan bien. ¿Qué les parece el teatro? Súper chévere, ¿verdad? Sí, porque no el día bueno, Muy buena. Vamos a hacer teatro así sea por cámara. Qué mal que no estamos en colegio y en la isla de bandera podemos hacer algo de teatro. No se preocupen que así sea por cámara vamos a hacer teatro, por eso les digo. Concentraditos porque les quedan 15 minutos exactos a partir de ya.